El colapso de Silicon Valley Bank es una señal del exceso monetario y del exceso de los últimos años. ¿Qué es lo que hizo Silicon Valley Bank? Pues seguir exactamente la regulación y las recomendaciones de consenso. Silicon Valley Bank invertía en tecnología, en biotecnología, en energías renovables, etcétera, etcétera, y tenía una fuerte cartera de proyectos en esos sectores y adicionalmente lo que hacía para cubrir el riesgo de depósitos y el riesgo en general de la pérdida de valor de algunos activos era tener una fuerte cartera, más del 50% de sus activos, en bonos soberanos y también en bonos ligados a hipotecas, que es lo que compra el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Esos bonos a largo plazo empiezan a perder valor en el año 2022, fue el peor año en el mundo para los bonos soberanos y para las acciones a la vez. Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que los activos que tenía en tecnología y en energías renovables, etcétera, perdieron una gran parte de su valor, pero además los activos que tenía para amortiguar ese riesgo, los bonos soberanos, etcétera, ¿qué es lo que ocurrió? Que cayeron también. Y al perderse ese valor, las pérdidas no realizadas en ese portafolio superaban a la capitalización del banco, lo cual le impidió llevar a cabo una ampliación de capital y por lo tanto entrar en la liquidación, que es donde está ahora mismo. En el caso de otros bancos, el problema es similar, es decir, el exceso monetario que se ha llevado a cabo, sobre todo desde el año 2020, que llevó a un auténtico reguero de liquidez que generó una elevadísima inflación en activos de riesgo, en bonos soberanos, bonos corporativos, tecnología, acciones, etcétera, es precisamente lo que ha generado ese efecto contrario, ese efecto boomerang después. ¿Hay un riesgo de contagio en la banca europea? Existe el riesgo de contagio, no lo podemos negar. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo simplemente es que los inversores del mundo se dan cuenta de que los bancos pueden tener una enorme debilidad en su portafolio de activos. ¿Tiene la posición de la banca europea una debilidad tan fuerte como la del Silicon Valley Bank? No. Tenemos que ser conscientes de que la banca europea está mejor capitalizada, tiene un colchón de depósitos más amplio que el de estos bancos que han quebrado en Estados Unidos y que además durante estos últimos años con tipos reales negativos la banca ha estado mejorando sus ratios de capitalización y de capital de máxima calidad y además de solvencia y de liquidez. Es verdad que la banca europea tiene una solidez muy superior a la del año 2008. Pero se pueden dar episodios de contagio porque se haga un análisis de esa pérdida de valor por capitalización que le ha pasado también a Silicon Valley Bank. Es decir, que hay que ser prudentes, no caer ni en el exceso de pesimismo ni en el exceso de optimismo y ser conscientes de que lo que se tiene que llevar a cabo ahora es un ejercicio lo más serio posible y rápido para evitar ese efecto contagio. Y lo que es muy evidente en cualquier caso es que los ratios de solvencia, liquidez y también los ratios de capital de máxima calidad de la banca europea son mucho más elevados que en el año 2008 y son más elevados también que los de estos bancos americanos que están sufriendo estos días.